Hola, buenas tardes a todos. Hoy desde el proyecto Yo Cambio el Mundo tenemos el placer de entrevistar a Chus Cía, director de Josenea Bio. Josenea Bio es una entidad sin ánimo de lucro con una importante labor de reinserción laboral para las personas que encuentran más dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. Produce infusiones, tés y especias con certificación ecológica. Hola Chus, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Hola, buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre lo que vosotros hacéis. ¿Cómo y cuándo nace el proyecto Josenea? Bueno, el proyecto Josenea nace en diciembre, concretamente en diciembre del año 2002, cuando se crea la Asociación Laboral Josenea, que es una entidad sin ánimo de lucro que se va a dedicar fundamentalmente al trabajo con personas que necesitan una oportunidad, que están fuera del mercado, que están en situación de exclusión social, y lo vamos a hacer a través de una empresa de inserción. En el año 2003, en septiembre, comienza la actividad de esta empresa, y esta empresa lo que va a hacer es ser una empresa real en el mercado, y el fundamento y el principio va a ser el cultivo de plantas aromáticas y medicinales ecológicas. ¿Y por qué Borda Blanca como ubicación para vuestra finca de cultivos? Bueno, nosotros una vez que hicimos el plan de empresa y buscábamos tanto la financiación como la ubicación. La asociación decide desde el principio que va a dedicarse al mundo rural, porque Pamplona ya tenía suficientes servicios, las ciudades grandes tienen servicios de este tipo, pero no lo tienen los pueblos. Concretamente, en la zona de Sangüesa, que está en el este de Navarra, la comarca de Sangüesa y el Prepirineo, pues era una zona que nos gustaba y estaba despoblada. Presentamos el proyecto en el ayuntamiento y en la Asociación Cederna, que es la Agencia de Desarrollo Rural del Pirineo. Y allí nos aceptaron, les gustó nuestro proyecto y pudimos acceder a unos terrenos que el gobierno de Navarra tenía prácticamente abandonados. ¿Y en qué consiste el cultivo de plantas ecológicas que vosotros lleváis a cabo? Bueno, el cultivo de plantas, nosotros hicimos en el plan de empresa, tuvimos buscábamos la actividad que fuera correcta para el trabajo que íbamos a hacer. El cultivo de plantas aromáticas y medicinales se prestaba muy bien porque tenía la posibilidad de poder hacer desde la semilla hasta la taza. Quiere decir que podíamos albergar todas las actividades que podía llevar este tipo de, no solamente el cultivo, sino también la transformación y la venta. Teniendo en cuenta que las personas que trabajan con nosotros van desde los 17 años hasta los 65 años, no todas las actividades agrícolas pueden desempeñarlas todos los tipos de personas que vienen aquí. Con lo cual, bueno, buscamos un abanico de muchas actividades para que todos tuviesen cabida, y en ese aspecto las plantas medicinales nos permitían hacer todo eso. ¿Y qué tipo de infusiones y tés tenéis y qué beneficios aportan? Bueno, nosotros tenemos mucha variedad porque cuando hicimos el proyecto, la decisión que tomamos al hacer una marca propia y vender el producto terminado significa que no necesitábamos un volumen importante de plantas, teniendo en cuenta que vamos a vender gramos, pues no necesitábamos unos volúmenes de toneladas de plantas, sino que lo que necesitábamos eran muchas variedades diferentes. Nosotros diseñamos el campo para hacer prácticamente 60 variedades de plantas distintas y combinarlas también con otras plantas que nosotros no podemos tener por clima, pero que sí que se recogen silvestres o en cultivos en otros lugares, ¿no? Todo esto lo que trae es que, bueno, el cultivo que hacemos evidentemente es ecológico, y estas plantas lo que se van a hacer es se van a utilizar tanto solas como en mezclas para utilizarlas para las personas para que les ayuden. No vamos a decir que curen enfermedades, porque eso no es así, pero sí que ayudan a mantener el cuerpo pues, en buenas condiciones. Tenéis una selección de 13 fórmulas magistrales para tratar diferentes molestias. Explícame un poquito cuáles son. Bueno, fundamentalmente hay 10 que son para las personas y luego hay 3 que son para niños, ¿no? Bueno, tenemos la renal, una para respiración, otra hepática, otra intestinal, otra dedicada a la mujer, otra para el relax, otra para la circulación, las defensas, otra para desintoxicar, un detox, y una para hacer bien la digestión. Luego la de los niños, pues tenemos la tripita feliz, la respiración feliz y dulces sueños.
Bueno, estas son algunas de las que tenemos, estas fueron la base, las fórmulas las hizo Antonio Vega, que es uno de los asociados de Josenea, un hombre importante, el hombre seguramente que más sabe de plantas en este país, biólogo y farmacéutico, director y propietario de Quisalud, de los laboratorios de Quisalud, y él en nuestra asociación nos ayuda con este trabajo, ¿no? Fundamentalmente porque muchas veces las personas nos piden cosas concretas, ¿no? Cosas que vayan a hacer, a ayudar en determinadas cosas concretas en el cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, eso se hace a través de la combinación de distintas plantas. Vosotros utilizáis ingredientes bioecológicos. Explícame un poquito esto, ¿qué es un producto ecológico? Bueno, hay muchas veces confusión sobre lo que es un producto ecológico y lo que no es un producto ecológico. Bueno, en principio, un producto ecológico es aquel que está certificado por la certificadora oficial del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. En el caso de Europa hay tanto privadas como públicas. En el caso de España todas son públicas y en cada comunidad autónoma hay un organismo de control. Entonces, este organismo de control controla que estén bajo unos determinados parámetros. ¿Cuáles son los más importantes? Pues, en principio, que no se usen ni pesticidas ni se usen abonos químicos en los cultivos. Y si se recogen silvestres, en el caso de las plantas medicinales, algunas de ellas es así, que esos lugares estén certificados por el organismo de que ahí no se están utilizando ningún tipo de insumo de estas características. Fundamentalmente lo que se certifica es el cultivo, es el origen, no lo que se va a hacer después. Después hay una reglamentación que va diciendo qué cosas sí y qué cosas no se pueden hacer con ese producto una vez que se ha cosechado. Vuestros cultivos están basados en los conocimientos de la biodinámica. Explícame un poquito qué es esto. Bueno, el cultivo biodinámico está basado es un poco más esotérico en el sentido de que está basado en que la naturaleza tiene comunicación y evidentemente el agua, como parte fundamental de esa comunicación, es el vehículo conductor. El agua es el mayor conductor eléctrico que existe en la naturaleza, el mejor. Entonces, bueno, a través de ahí se transmite que la agricultura biodinámica transmite que de alguna forma ese conductor lleva buena parte de la información. Bueno, casi todos los preparados se dinamizan, quiere decir que de alguna forma se mueven un poco a través también de diferentes tipos de formas de hacer cosas, como el compost, cómo hacer la utilización de ese compost de forma utilizando plantas para darles determinadas preparaciones. Incluso se está trabajando también en la dinamización de lo que son los suelos y a través de técnicas que se emplean en este tipo de agricultura. Es una agricultura que nosotros no totalmente hacemos biodinámica, pero sí muchas cosas. Vosotros no estamos certificados como biodinámicos, eso también es verdad, no nos hemos dado de alta como tal. Vale, genial, ha quedado clarísimo. Vosotros no modificáis genéticamente vuestros tés e infusiones. ¿Qué tiene de perjudicial para nuestra salud que un organismo o alimento sea genéticamente modificado? Bueno, Laura, sobre esto hay muchísima controversia. Cada vez que de alguna forma nosotros cambiamos el código genético de algo, de una planta, un animal, o introducimos o quitamos y ponemos determinadas partes genéticas de otros seres, incluso animales en vegetales, lo que se hace es de alguna forma mejorar esa planta para que tenga defensas contra determinadas cosas, por ejemplo, que no le ataquen determinados bichos o otro tipo de cosas. Vale. Hasta ahí el asunto está claro. Lo que no está claro es que esos alimentos que están modificados genéticamente, ¿qué es lo que van a hacer en nuestro organismo? Entonces, es ahí donde está la controversia, porque nada hay definido, nada se sabe sobre esto y todo parece caer en el sentido de que, desde luego, algo que se ha modificado de forma no natural, como poco, tiene su controversia. Desde mi punto de vista, me parece peligroso. Ahora, constatar tanto lo bueno como lo malo, hay que investigar sobre el tema. Yo, desde luego, no tomaré ningún alimento genéticamente modificado, si por lo menos en mi conocimiento. Desde luego, si me lo ponen y no me entero, pues evidentemente no. Pero es un tema muy controvertido y peligroso desde mi punto de vista.
Pues sí, además no estamos bien informados sobre este tema, no sabemos lo que comemos, porque si no vemos bien las etiquetas, si no vemos, es que podemos comer cualquier cosa y a saber lo que lleva, la verdad. Como poco, Laura, que nos digan que es así en el etiquetaje y que podamos elegir si los comemos o no los comemos, que ya es mucho. Exacto, que venga la información bien detallada. Exacto. ¿Y cómo es vuestro proceso de producción desde que sembráis la planta hasta su envasado final para su comercialización? Bueno, nosotros cada año, ahora por ejemplo, estaban haciendo ese trabajo que ya toca en esta época, la recogida de las semillas, ya la planta ha hecho su proceso, ha hecho todo su ciclo y en el ciclo final, bueno, va a tirar esa semilla para que al año siguiente, en la primavera, vuelvan a brotar en el campo, ¿no? Bueno, nosotros recogemos las semillas de todas nuestras plantas, siempre cogemos de las que están mejor, evidentemente, porque de alguna forma seleccionamos un poco que sean las plantas mejores las que aporten esas semillas. Y a partir de ahora, hacia diciembre más o menos, noviembre, diciembre, empezaremos a ponerlas en los invernaderos, empezaremos a semillar para producir todas esas plantas. Esas plantas, una vez que se han producido, van a salir al exterior para adaptarse un poco al clima y después van a ir a plantarse en el campo. Una vez que se han plantado en el campo, después, cuando llega después de la primavera, cuando empiecen a echar sus brotes, sus hojas, lo que nosotros necesitamos medicinalmente, las vamos a cosechar. Vamos a hacer determinadas plantas, se cosechan una vez, cuando son flores una vez, cuando son hojas muchas más, varias veces, y de ahí van a ir al secadero. Los secaderos son solares, son construidos y diseñados por nosotros, y de esos secaderos lo que vamos a hacer es eliminar el agua de esa planta y vamos a conservar el aceite esencial, que es lo que medicinalmente nos interesa. Para eso y para su conservación, el agua, que es el problema porque el agua pudre, ¿no? Entonces hay que quitársela y una vez que se quita, a unas temperaturas muy bajas para que no le afecte al aceite, el aceite esencial, que es el que nos va a dar esas propiedades. Después de eso, los vamos a meter en unos contenedores, todos son opacos. Hay que tener en cuenta que la planta, una vez que entra en el secadero de Josénea, jamás vuelve a ver el sol hasta el día que entra en la taza, porque es el sol el componente más agresivo que puede tener una planta para su conservación. Y después van a venir a nuestra fábrica y en la fábrica las vamos a seleccionar, a picar, mezclar y envasar. Todo esto se hace, muchos de los procesos se hacen a mano, la mayoría, y de ahí van a pasar a la distribución y de la distribución van a llegar al cliente final. Qué chulo el proceso. Y utilizáis además un proceso de economía circular, es decir, todo para aprovechar todos los restos que deja el campo en el proceso de cultivo. Explícame un poquito esto. Bueno, nosotros llevamos 20 años haciendo economía circular. Hoy se ha puesto de moda, está muy de moda, pero nosotros hace muchísimos años que lo hacemos. Nosotros utilizamos el agua de lluvia. Solamente utilizamos dos tipos de agua. El agua del río cuando es verano o cuando es la época más seca y el agua de lluvia que recogemos de nuestros tejados y vamos utilizándola en todo lo que las necesidades que tenemos. Los secaderos, como te he dicho, son secaderos solares con calderas de biomasa acompañados que son energéticamente sostenibles. Después nosotros hacemos también toda la electricidad. Nunca entró ninguna compañía eléctrica en nuestro campo, sino nosotros hemos generado toda la electricidad que consumimos desde hace 20 años. Nosotros tenemos una planta de compostaje donde recogemos los restos orgánicos de toda la mancomunidad, tanto de Sangüesa como del Prepirineo, y hacemos un compost de clase A certificado por la agricultura ecológica para poderse utilizar en agricultura ecológica. Hacemos también los abonos líquidos para las plantas de nuestra propia producción. Y con todo esto, nosotros hemos recibido hace un poco tiempo un premio europeo entre 125 proyectos de 22 países de Europa por ser un proyecto ejemplar y de futuro resiliente. Todo esto todo lo hemos hecho siempre así, todo se ha reciclado, todo se ha trabajado de esta manera, somos un referente en economía circular. Y el próximo proyecto de Josénea va a ser construir el primer parque de la economía circular europeo con gente de inserción visitable. Qué chulo, pues, qué proyecto más chulo. Y habéis conseguido además que vuestra finca sea energéticamente suficiente, como acabas de comentar. ¿Y cómo habéis logrado esto? Bueno, nosotros cuando llegamos a ese campo
nos encontramos, Laura, en medio de la nada. No teníamos posibilidades ni de desagües, ni de electricidad, ni de nada de nada. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que además de que a nosotros ya nos gustaba mucho todos estos temas, pues no nos vimos en otra posibilidad, porque traer la electricidad desde el punto más cercano, que era 600 metros, hace 20 años Iberdrola nos pidió 200.000 euros por poner esa instalación. Y además la instalación nunca iba a ser nuestra. Con lo cual nos dejó clarísimo que tendríamos que hacer otras cosas. Gracias a Dios hemos investigado muchísimo en estos temas, no nos ha hecho falta, hemos hecho autoconsumo desde el principio, nos ha ido fenomenal. Y bueno, pues para nosotros también, ten en cuenta que esta finca la han visitado más de 25.000 personas de todo el mundo. Bueno, pues lo que es importante es que todas estas personas han podido ver que sí que se pueden hacer las cosas de otra forma y que existe la posibilidad y que no hay ningún problema. ¿Y en qué consiste vuestro proyecto de inserción laboral? Bueno, el proyecto de inserción laboral se trata de que nosotros vamos trabajando con personas que vienen derivadas de los servicios sociales de base de los ayuntamientos de nuestras comarcas y que están en una situación difícil. La razón, muchas. Pues muchas veces por la edad, por la raza, por ser mujer, por muchas razones, porque no han tenido estudios, porque son gente emigrante, porque no saben hablar castellano, bueno, por muchas razones. El mercado pues no los absorbe. Entonces, nosotros lo que hacemos con ellos es un plan que trabajamos con el Gobierno de Navarra, con trabajo, ¿no? Con la sección de trabajo del Gobierno, con el Servicio Navarro de Empleo, y ellos vienen a nuestra casa, están durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. Nosotros durante este tiempo lo que hacemos con ellos es, además de ofrecerles un trabajo remunerado, quiere decir con su nómina normal, con su trabajo normal, durante este tiempo lo que hacemos es trabajar particularmente cada caso para ayudarle a encontrar cómo hacer su inserción laboral, cómo poder encontrar un trabajo, ¿no? Durante este tiempo, nosotros lo que hacemos es ayudarles, sobre todo en el empoderamiento, sobre todo en creerse que ellos tienen posibilidades y que pueden tranquilamente hacer una vida normal y estar en un trabajo normal, ¿no? Muchas veces estas personas que han ido a tantos lugares a dejar sus currículums y ni tan siquiera los miran, porque como no entran en los parámetros de nada, ni tan siquiera van a la basura directamente, porque ni tan siquiera los miran, ¿no? ¿Por qué? Porque los parámetros generalmente en los trabajos están muy definidos y cuando no entras, no entras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas personas están en sus casas generalmente pues, con depresiones, a veces acaban en el alcoholismo, a veces ¿por qué? Porque no pueden soportar que cuando nadie te quiere, eso no es fácil de llevar y eso es lo que les pasa a estas personas. Bueno, pues en Josenea lo que hacen, le tenemos que dar la vuelta a ese calcetín, ¿no? Tenemos que decir, pasar a esa persona en esta situación a pasar a una persona con ganas, empoderada, con ganas de trabajar, con entusiasmo, y esto es un poco nuestro trabajo, que es un trabajo no tanto de enseñar un oficio, sino un trabajo más de ayudar interiormente a esa persona. ¿Por qué? Porque todo el mundo somos muy buenos en algo, y es así, pero tenemos que encontrar eso en lo que somos muy buenos y eso es lo que hace Josenea y les ayuda. A los 3 años, cuando salen de aquí, les buscamos un empleo, les buscamos un trabajo, generalmente tenemos relaciones con empresas y tal, y bueno, vamos ubicando a bastantes de ellos, ¿no? A un porcentaje muy alto y bueno, para nosotros esa es la parte final. Aunque algunos de ellos salgan y no hayan encontrado en ese momento trabajo, seguimos trabajando con ellos y seguimos, si encontramos ofertas de trabajo que les pueden encajar, pues los llamamos y les ayudamos. Eso es lo que hace José. Joder, pues qué importante, la verdad, hacer este tipo de labores para que la gente tenga un empleo. ¿Y con qué otros proyectos y entidades colaboráis? Colaboramos con la Federación Española, con FAEDEI, la Federación Española de Empresas de Inserción, con EINA, que es la Asociación Navarra también de Empresas de Inserción. Somos socios de CEPAEN, que es la certificación de la agricultura ecológica de Navarra. Somos socios de CEPES, que es el organismo de la economía social de España, ¿no? Y bueno, estamos también en la asociación, en la Fundación de la Industria Navarra, también como empresas, bueno, trabajando un poco en colaboración con otras empresas, porque lo que es importante, a pesar de ser una empresa social, es no desvincularse del mercado, porque para nosotros el mercado es igual que para todo el mundo, ¿no?
Y es importante tener mucha calidad, es importante hacer las cosas muy bien, es importante ser muy buenos, ser los mejores, ¿no? Y para nosotros eso también forma parte de nuestra historia. Demostrar que con la gente que nadie quiere se puede hacer un gran proyecto y mucha calidad. Ese es nuestro lema un poco, ¿no? Y os han concedido varios premios y sellos de calidad, como os comentado antes. ¿Cuáles han sido estos premios y qué habéis sentido cuando os los han concedido? Bueno, hemos tenido bastantes premios, incluso a nivel ya de gobierno. Nos dieron la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra por nuestra labor de difundir Navarra en el mundo, ¿no? También por nuestra labor social, por nuestra labor medioambiental. Bueno, la sensación, más que el premio sea algo que, bueno, de lo que te tengas que sentir más o menos orgulloso, es el avalar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Eso es importante, porque muchas veces tú puedes pensar que estás haciendo las cosas bien, pero eso no sirve. Sirve que alguien que esté enfrente reconozca que eso es así, porque el que tú lo digas no va a ningún sitio, ¿no? Y cuando alguien de fuera lo dice, pues entonces de alguna forma eso coge el sitio que corresponde, que es que alguien lo vea y lo reconozca, ¿no? Entonces, bueno, pues es ahí donde nos encontramos mejor, digamos que estamos haciendo bien el trabajo con nuestras limitaciones y a veces con nuestros errores, como todo el mundo, pero, bueno, sabemos que el camino escogido es correcto. Bueno, desde nuestro proyecto Yo Cambio el Mundo, llevamos a cabo un proyecto que trata de que entre todos contribuyamos a crear una sociedad más sana, llevando a cabo pequeñas o grandes acciones que hagan posible el cambio en varios aspectos de la vida. Y vuestro proyecto es un gran ejemplo de esta labor. ¿Crees que la sociedad en los últimos años ha evolucionado y está más implicada en proyectos que cambian el mundo y a las personas como el vuestro? Mira, yo creo que las personas en todas las fases de las sociedades de unos siglos y otros, siempre hay un grupo de personas que están implicadas, que están siempre socialmente buscando otras alternativas, pero yo creo que ahora es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque nos hemos metido con el planeta también, hemos empezado a hacer cosas mucho más, al ser más globalizado todo, hemos entrado en una dinámica mucho más poderosa, mucho más dura. Estamos viendo las consecuencias de todo lo que estamos haciendo, tanto en la naturaleza como en los mares, como en muchas otras cosas. También con las personas vemos que con toda la civilización que tenemos, pues la gente sigue estando muchas veces esclava, sigue estando en situaciones complicadas. Bueno, yo creo que además la educación también nos ha llevado a empezar a tener otros planteamientos diferentes, ¿no? Yo creo que la gente lo que necesita es encontrar sitios donde ubicarse. O sea, Josenea, como otros, como muchos de los proyectos que hacemos en nuestras organizaciones, pues son referentes, ¿no? Son modelos, ¿no? Entonces, también el trabajo que nosotros hacemos para presentar esos modelos, para que la gente de alguna forma también encuentre lugares donde pueda desarrollar estas cosas, ¿no? Y yo creo que sí hay mucha implicación cada vez más, pero faltan proyectos, hay que hacer más proyectos, hay que hacer más cosas, ¿no? Sobre todo porque no todo el mundo vale para hacerlos, hay unos que los tienen que hacer y otros que los tienen que seguir, ¿no? Bueno, pues cada uno en su sitio, pero sí que es verdad que la sociedad, y va a ir a más, porque, claro, evidentemente hace 4 días que hemos vivido guerras mundiales en Europa, en este país. O sea, hemos tenido situaciones no hace tanto tiempo, ¿no? Miramos ahora a los países de Oriente, ¿no? De Oriente, y vemos lo que sucede, y es que estamos continuamente en situaciones difíciles, ¿no? Y yo creo que además los medios de comunicación también nos bombardean con todas estas informaciones, y creo que sí, que la gente está más concienciada. Pues sí, es necesario que todos nosotros nos impliquemos un poquito más para intentar cambiar un poquito la situación que vivimos de cambio climático y muchas situaciones que, bueno, que están... Sí, muchas veces nosotros repetimos, ¿no?, que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Empieza desde dentro de cada una de las personas, ¿no? Y es importante que cada uno tomemos conciencia de que el mundo, o sea, que es muy difícil cambiar el mundo, que es más fácil ir cambiando nosotros, ¿no? Y que a su vez eso repercuta en el resto, ¿no? Yo creo que es el camino adecuado y es el que hemos tomado todos nosotros en nuestras organizaciones, ¿no? Y es así, yo creo que es el correcto también. Pues sí, poquito a poco yo creo que lo vamos a ir consiguiendo. ¿Y habéis tenido buena respuesta del público? ¿Tenéis muchos clientes que compran vuestros tés e infusiones?
Sí, en general todos los que compran nuestras test infusiones siempre dicen que son los mejores, que son de muy buena calidad, que es un proyecto que les motiva, que además de ser un proyecto social, que es importante porque saben que el dinero que ellos van a dejar cuando compran su producto no va a ir al bolsillo de nadie, sino que es un producto que va a unas entidades sociales que no van a repartir dividendos, ¿no? Que esto es un tema también muy importante, ¿no? Que somos economía social, ¿no? Y lo que sí nos pasa es que vivimos en un país que no está acostumbrado a beber infusiones, porque es un país donde se bebe café, se bebe vino, se bebe cerveza, se beben otras cosas, pero no somos países que tengamos la infusión como parte de nuestra cultura, ¿no? Quizás nosotros hemos intentado muchísimo difundir que es absolutamente necesario que todos los días tomemos una infusión. Esto ya lo hacen los ingleses cada día en su país, ¿no? Se lo trajeron de Oriente, porque es muy importante que el cuerpo se depure. Las plantas son muy buenas ayudando a depurar el cuerpo. Entonces, es interesante que planteemos que tendríamos que tomar una infusión al día. Pues sí. Esto es Sí, te lo dejo ahí. Totalmente, es muy necesario para el cuerpo luego nos lo agradece y la verdad que sí, que es súper importante este tipo de cosas. Y dime, ¿hacia dónde se dirige el futuro de Josenea? Un poquito qué proyectos tenéis. Antes os comenta un poquito, pero... Sí, bueno, ahora estamos estamos en esa parte de hacer este parque, pero nosotros lo que nos queremos convertir es también en un referente, en un modelo que se pueda replicar en otros lugares, ¿no? Donde nosotros defendemos que la economía social es un bien necesario en la sociedad. Hay alguien que tiene que depurar todas esas, no solamente cosas, me refiero, ambientales, sino también personas que estamos desechando, o sea, como si fueran basura, ¿no? Entonces, o sea, se está generando una especie como de basura general, ¿no? Sobre medio ambiente, personas y sobre todo, que yo creo que tiene que haber modelos de empresas sociales que de alguna forma regulen eso, ¿no? Porque la sociedad no es capaz de, en su dinámica, en su velocidad, pues se va dejando todas estas cosas atrás, ¿no? Entonces es importante que se genere un colectivo de empresas sociales que de alguna forma trabajen todo eso, ¿no? Nuestro futuro yo creo que va por ahí, ¿no? Y que va también a ser un referente, o sea, está clarísimo. Bueno, pues por mi parte nada más que preguntarte si tienes algo más que comentar. Pues agradecerte mucho, Laura, que hayas tenido este detalle con nosotros, que nos dé la oportunidad, como siempre, de que Josenea pueda divulgar las cosas que hace y que en las que cree, y que te agradezco muchísimo esta entrevista. A vosotros siempre. Y espero que os compre muchos test infusiones y la gente se conciencie más de este tipo de Muy cosas. bien, muy bien. Pues muchas gracias, Chus. Muchas gracias, Laura. A ti. Hasta luego. Adiós.